Muy buenos días, hermanos y hermanas de Vástago Iglesia de Cristo. Sean todos bienvenidos a nuestro culto online en esta hermosa mañana de primavera. Les invito a compartir con ustedes un versículo que está en Salmos 63, versículo 4 y 5. Y dice: pues tu amor vale más que la vida, con mis labios te alabaré, toda mi vida te bendeciré y a ti levantaré mis manos en oración. Una hermosa palabra que nos invita a alabar, que nos invita a entender el amor de Dios, que todo lo puede, que es más grande que todos nosotros. Así que sean bienvenidos nuevamente a Vástago, Iglesia de Cristo, para alabar y darle las gracias a nuestro buen Dios. Les saludo a todos muy afectuosamente. Para mí es motivo de alegría el poder compartir con ustedes lo que Dios desea decirnos a cada uno de nosotros a través de su palabra. Y hoy día quiero hablar el tema llamado liderazgo conectado. Liderazgo conectado.
Y para ello yo me quiero basar en un pasaje de la Biblia que se encuentra en el libro de Juan, en el capítulo 1, y quiero leer desde los versículos 1 al 4. Y este pasaje bíblico dice lo siguiente: Yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Toda rama que en mí no da fruto, la corta. Pero toda rama que da fruto, la poda para que dé más fruto todavía. Ustedes ya están limpios por la palabra que les he comunicado. Permanezcan en mí y yo permaneceré en ustedes. Así como ninguna rama puede dar fruto por sí misma, sino que tiene que permanecer en la vid, así tampoco ustedes pueden dar fruto si no permanecen en mí. Estas palabras que nos relata el evangelista Juan son palabras sumamente importantes porque son palabras que, o son consejos a sus más cercanos, son consejos a los futuros líderes de la iglesia cristiana, son consejos a sus discípulos que también les llama mis amigos, son consejos momentos antes de morir. Si tú supieras que en 2 o 3 horas más vas a morir, seguramente tus últimas palabras serían palabras sumamente importantes que te gustaría que tus más cercanos, que tu familia recordaran por siempre. Ahora, estas palabras, Jesús sí quería que nosotros lo recordáramos por siempre, y especialmente los líderes. Quizás nosotros cuando hablamos de líderes o escuchamos la palabra liderazgo, generalmente siempre pensamos en pastores, pensamos en misioneros, pensamos en evangelistas, maestros, etcétera. Pero todos nosotros estamos llamados a ser líderes donde Dios nos ha puesto. Líderes quizás en el trabajo, líderes en el hogar, líderes en un curso universitario, líderes en nuestro grupo de amigos, líderes alguien que influencia positivamente a los demás. Y también existen casos donde hay líderes negativos en que se influencia negativamente a los demás. Pero Dios nos ha llamado, Dios te ha llamado a ti y me ha llamado a mí, en donde quiera que Dios nos ponga, ser líderes. Líderes de la iglesia, líderes en nuestra familia, líderes en nuestro matrimonio, líderes en nuestro grupo de amistades, líderes en nuestro trabajo, etcétera. Por lo tanto, estos pasajes son sumamente importantes porque estos mensajes, estas últimas palabras que Dios le está diciendo a sus discípulos y hoy día a nosotros, es que recordemos algo. Es que recordemos de que es imposible poder crecer en la vida cristiana si no estamos en comunión con Cristo. Vuelvo a repetir que esto es importante. Los últimos mensajes de Cristo antes de ser llevado a la cruz del Calvario, antes de ser arrestado y luego en un proceso totalmente injusto ser llevado a la cruz del Calvario, las últimas palabras que Jesús nos dice es que debemos siempre estar en comunión con Él. Porque si no estamos en comunión con Él, jamás creceremos, sino que al contrario, podemos morir, podemos estar apartados de Él. Y Jesús utiliza una imagen que en el Antiguo Testamento se ha dicho muchas veces. Por lo tanto, los discípulos, quienes eran israelitas, entendían bien estas palabras. Jesús habla o se refiere a la imagen de una vid y sus ramas o sus pámpanos, como aparece en otras versiones bíblicas. Jesús habla de la vid y las ramas. Esta imagen también fue utilizada en el libro de Salmo, en el capítulo 80, en el versículo 8. También esta imagen fue utilizada en el libro de Isaías, en el capítulo 5, desde el versículo 1 al 7. Y este pasaje también incluso fue, esta imagen, mejor dicho, de la vid y sus pámpanos y sus ramas, también fue expresada por el profeta Ezequiel en el capítulo 19.
Y Jesús toma esta imagen para que los discípulos entiendan. Jesús toma esta imagen de la comunión, toma esta imagen que Él es la vid y nosotros sus discípulos, todos los que hemos creído en Él, todos quienes le hemos seguido, hemos decidido seguirle, nosotros somos las ramas. Entonces Jesús toma esta imagen de la vid y las ramas. Él sería la vid. Él es la fuente de la vida. Él es la fuente de la vida. Él es el propósito de nuestra vida. Él es nuestra fortaleza. Él es quien nos limpia. Él es quien nos purifica. Él es el que nos da la verdadera felicidad. Él es todo para nosotros. Él es la vid. Y todos sus creyentes y todos quienes han decidido seguirle somos ramas. Y el Señor nos dice que es imposible que nosotros demos fruto, es imposible que nosotros crezcamos si no estamos en comunión con Él. Es imposible que nosotros podamos crecer, es imposible que nuestra familia sea una familia fuerte, es imposible que nuestro matrimonio sea un matrimonio fuerte, es imposible que nuestras vidas puedan crecer espiritual, emocional, en todos los aspectos si no estamos en comunión con Él. Es imposible dar frutos si no estamos conectados a Él. Por eso es que Jesús dice en el versículo 7 del mismo capítulo 15, Jesús dice, si permanecen en mí y mis palabras. Jesús siempre habla de permanecer. Jesús siempre habla de estar conectados a Él. Y quizás muchos preguntarán, ¿cómo puedo estar conectado con Jesús? ¿Cómo puedo estar conectado con Cristo para dar fruto? Y la respuesta está en el versículo 7. Si permanecen en mí y mis palabras. Una de las formas de estar conectados con Él, una de las formas de estar en comunión con Él, es a través del estudio de la palabra. Es a través de estudiar la Biblia y poder ver lo que Dios desea decirnos. No podemos crecer si no estudiamos diariamente su palabra. Así como es imposible vivir sin respirar, es imposible crecer en la vida cristiana sin el estudio de la palabra. Y ojo, estoy hablando de estudio de la palabra. No hablo de que de repente tú en cualquier parte tú abras la Biblia y leas un versículo y luego la cierras y nada más. No estoy diciendo de que tú saques un papelito de un pan de vida y saques y leas un versículo y listo, eso es todo. No. Estoy hablando de estudiar la palabra, de meditar en lo que Él desea decirnos. Es imposible estar o crecer en Él si no estamos conectados. Es imposible dar frutos si no estamos conectados. Y una de las formas de estar conectados es a través del estudio de la palabra. Por eso que Jesús dijo, si permanecen en mí y mis palabras. Es importante que cada uno de nosotros estudiemos la palabra, que tengamos un momento diario, una hora designada para estudiar la palabra. Quizás muchos tendremos que poner el despertador 30 minutos o una hora antes. O quizás en la noche acostarnos 30 minutos, una hora después. Pero es importante que nosotros podamos estar en comunión con Él a través de lo que Él desea decirnos en su palabra. Es imposible crecer si no estudiamos su palabra. Es imposible crecer si no nos encontramos con Él en su palabra. Una de las formas de estar conectados con Él es a través del estudio bíblico. Y otra forma de estar conectados con Él es a través de la oración. Por eso es que Jesús en el mismo versículo 7 del capítulo 15 dice, pidan lo que quiera y se les concederá. Cuando uno estudia la palabra y luego ora, entonces Dios guía nuestras vidas y Dios nos fortalece. Si yo quiero tener una buena relación, por ejemplo, con alguien, no solamente debo hablar yo, también espero que la otra persona se comunique conmigo. Por lo tanto, Dios también espera lo mismo de nosotros. Dios quiere que crezcamos. Dios quiere que demos fruto. Dios quiere que crezcamos en nuestra vida cristiana. ¿Por qué? Porque la vida cristiana es una vida de crecimiento. El discipulado cristiano no se basa solamente en una decisión pasada.
Hay muchas personas que dicen, sí, yo me recuerdo que hace 3 años yo fui a la iglesia, sí, yo me recuerdo que hace 10 años yo decidí seguir al Señor, incluso una vez oré, pero eso no es discipulado, eso no es vida cristiana. La vida cristiana es una vida constante de crecimiento y el crecimiento, el dar frutos, solamente se alcanza a través de estar conectados con la vid que es Cristo. Nosotros somos las ramas y si no estamos conectados con la vid, entonces vamos a perecer. Pero Dios desea que estemos conectados con Él. Dios desea que demos frutos. Dios quiere que estemos conectados con la fuente de vida que es Él. Y para ello debemos estudiar su palabra. Para ello debemos orar, poder conversar con Dios, decirle al Señor qué quieres que yo haga, decirle al Señor nuestras preocupaciones, nuestros anhelos, y Dios a su debido momento, Él va a responder sabiendo lo que es mejor para nuestras vidas. Debemos estar conectados con Él. Si Jesús antes de morir habló del estar conectados con Él, entonces debe ser muy importante, y Él espera que estemos conectados con Él. Y otra forma de estar conectados con Dios es a través de la comunión con nuestros hermanos, la comunión con otros cristianos. Por eso es que en el versículo 12 Jesús dijo, y este es mi mandamiento, que se amen los unos a los otros como yo los he amado. El estar en comunión con la iglesia, el estar en comunión con otros hermanos, el poder conversar con otros hermanos, el poder estudiar la Biblia junto a otros hermanos, el poder orar junto a otros hermanos es de suma importancia, porque el cristianismo, el estar conectado no es algo individual, es algo grupal, y Dios desea que nos conectemos con Él a través de su palabra. Dios desea que nos conectemos con Él a través de la oración, y Dios también desea que nos conectemos con Él a través de otros creyentes, para motivarnos, para ayudarnos, para aprender de los demás. Estas tres formas de comunión son básicas para poder crecer. Porque Jesús también nos advierte que hay ramas que no dan frutos, que pierden esta conexión con la vid, y estas ramas son sacadas y echadas al fuego. Pueden ver el versículo 6. Que es un versículo muy importante. Y este versículo 6 dice lo siguiente: el que no permanece en mí es desechado y se seca, como las ramas que se recogen, se arrojan al fuego y se queman. Cuando no estamos en comunión con Él, cuando no tenemos una vida de oración, cuando no tenemos una vida de estudio bíblico, cuando no tenemos una vida de comunión con otros hermanos, nuestra vida cristiana comienza a secarse, a secarse, a secarse, a secarse, y va a llegar un momento que el hombre no lo sabe, que nosotros no lo podemos saber, pero Dios sí lo sabe. Puede llegar un momento en que perdamos totalmente la comunión con Él y tengamos una vida separada de Él, no solamente en el presente, sino en el futuro. Vuelvo a repetir lo siguiente, que es importante: el discipulado cristiano, el seguir a Cristo, no se basa en una decisión pasada solamente, eso es algo inicial. El discipulado, el seguir a Cristo es algo diario, y yo, si decido dejar a Cristo, puede llegar algún momento, no es algo instantáneo, quizás se va a tomar un tiempo, pero puede llegar el momento en que yo me aparte de Él, a pesar de haber sido salvado, a pesar de haber tenido el Espíritu dentro de mí, a pesar de haber sido cristiano. Puede llegar un momento, si me alejo de la comunión con Dios, en que pierda totalmente la comunión con Dios, pierda la comunión con Dios, pierda la vida, y viva separado de Él, no solamente en el presente, sino que también en el futuro, en el infierno. Jesús no decía que una vez en la vid, siempre en la vid, no. Jesús decía que puede haber un momento en que si yo no estoy conectado con Él, si empiezo a perder mi conexión con Él, puede llegar un momento en que pierda la vida eterna. Por eso que el autor de Hebreos, en el capítulo 6, él habla de personas que gustaron del Espíritu de Dios, que estuvieron con Él, pero luego
le abandonaron. Y existe esa posibilidad, y por eso es que nosotros debemos estar en comunión con Él. Personalmente puedo decir que mis máximas victorias espirituales es cuando he estado en comunión con Él, y las máximas derrotas espirituales que he tenido y los momentos más bajos que he tenido es cuando no he estado en comunión con Él. Es cuando he hecho el trabajo de Dios sin Dios. Porque uno puede trabajar a Dios, pero trabajar sin Dios sí se puede hacer. Uno puede hacer cosas por el Señor. Puedo predicar, puedo subir videos, puedo estar en una radio predicando, y en mi corazón quizás yo deseo hacer cosas por Dios, pero puedo estar trabajando para Dios sin Dios si pierdo la comunión con Él. Por eso es importante que estemos conectados con Él para dar frutos. Ahora, ¿qué frutos pasan? ¿Qué frutos son la consecuencia del estar conectados en la vid? La Biblia también nos responde a eso. Son frutos relacionados con el carácter. Cuando estamos conectados con Él, cuando estamos conectados con la fuente de vida, cuando estamos conectados con la vid, nosotros en las ramas comenzamos a dar frutos. ¿Y qué tipo de fruto? Frutos de carácter. El apóstol Pablo habla en el libro de Gálatas que quienes no están conectados con la vid, que quienes no están conectados con el Señor, entonces su vida da frutos. ¿Pero cuáles son los frutos? En Gálatas capítulo 5 dice: inmoralidad sexual, impureza y libertinaje, idolatría y brujería, odio, discordia, celos, arrebatos de ira, rivalidades, disensiones, sectarismo y envidia, borracheras, orgía y otras cosas parecidas. Cuando no estamos conectados con Él, entonces nuestro viejo hombre, nuestra naturaleza pecaminosa que cada uno de nosotros tenemos, comienza a florecer y comienzan a nacer los frutos que te he acabado de mencionar y que están en la palabra de Dios. Pero cuando nosotros estamos conectados con la vid, cuando nosotros estamos conectados con el Señor, entonces, ¿cuáles son los frutos de carácter que nosotros podemos dar? También el apóstol Pablo habla de estos frutos del Espíritu. Y en Gálatas capítulo 5 dice: en cambio, el fruto del Espíritu es amor. El primer fruto es el amor. El amar a los demás independientemente de cómo sean contigo. El poder tener ese amor desinteresado, así como Jesús tuvo ese amor con nosotros, que a pesar de nosotros ser pecadores, Él murió por nosotros para que pudiéramos tener vida y vida eterna. El amor es una característica del cristiano. La alegría, la paz, que es independientemente de la circunstancia externa, sino que es una paz interior. La paciencia, la amabilidad, la bondad, la fidelidad, la humildad, el dominio propio. Estos frutos no son maduros en forma instantánea, pero sí, como creyentes debemos ir creciendo cada vez más a través de estar conectados con Él. Cada vez más debemos crecer, y si estamos conectados con Jesús a través de la oración, del estudio de la palabra, a través de la comunión con los demás, estos frutos que nacerán, estos frutos que irán madurando son el amor, la alegría, la paz, la paciencia, la amabilidad, la bondad, la fidelidad, la humildad y el dominio propio. Los frutos que nacen cuando estamos conectados con la vid son frutos de carácter. Y estos frutos de carácter permiten que mi vida cambie totalmente. Permite que a través del amor pueda poder compartir el evangelio con los demás. Pueda hablar con los demás. Cuando estamos conectados con Él, ¿saben? Nuestra vida es totalmente distinta. Yo me he dado cuenta de personas que quizás yo las invito a
para tomar algo, a comer algo, a tomar once, en fin, tomarnos un café, poder conversar. Y esas personas dicen una simple oración dando gracias a Dios por el alimento, por todo. Una simple oración. Y tú notas de inmediato que hay algo especial en sus palabras. Y ese algo especial es que están conectados con Él. Y ese algo especial es que están conectados con la vid. Ese algo especial, ese esposo especial, esa esposa especial, ese amigo especial es porque está conectado con la vid. Está conectado con Jesús. Y todos nosotros debemos estar conectados con Jesús. Si queremos dar estos frutos, frutos característicos de un discípulo, de un seguidor de Cristo, debemos estar conectados con Él. Si deseamos ser esos líderes en nuestras iglesias, esos líderes en nuestras familias, esos líderes con nuestros amigos, esos líderes en nuestro trabajo, si deseamos ser esos líderes, debemos estar conectados con esa vid. Y estos frutos van a florecer en nuestra vida. Quiero dejarte con una pregunta. ¿Cómo te conocen los demás? Y yo también me pregunto eso. ¿Cómo me conocen los demás? ¿Me conocen como una persona que se sabe que han pasado tiempo con el Señor? ¿Se sabe que ha pasado tiempo con Dios? ¿O esos frutos son los frutos de una persona que no está conectada con Él? Quiero terminar con lo siguiente. Me recuerdo de una historia, un predicador muy famoso. Me voy a reservar su nombre, pero un predicador muy famoso. Él tuvo un ministerio a nivel internacional, multitudinario. Era un predicador multitudinario. Cualquier persona diría, este hombre es exitoso. Pero este hombre cometió un error muy grave, un error muy grave de inmoralidad sexual, muy grave. Él pidió perdón al Señor, pidió perdón a su familia. Y luego tuvo un tiempo de restauración, obviamente. Y en ese tiempo de restauración le preguntaron, ¿por qué tú cometiste esa inmoralidad tan fuerte? ¿Por qué destruiste tu familia? ¿Por qué destruiste el ministerio que por años Dios te había entregado? Y este hombre dijo la siguiente respuesta: la comunión. Comencé a no tener tiempo para orar. Comencé a no tener tiempo para estudiar la Biblia. Comencé a aislarme de otros creyentes. Antes yo viajaba 3 meses al año, 4 veces al año, 4 meses al año y estaba lejos de mi familia. Luego esto fue acrecentándose hasta estar más de 8, 9 meses al año fuera de casa y estar solo. No pasé tiempo con mi matrimonio, no pasé tiempo con mi familia, me fui aislando. Estas grietas, dijo él, hicieron un gran derrumbe, porque antes del derrumbe hay grietas. La comunión es la clave, dijo él. Y esa es la verdad. La comunión es la clave. Quizás muchos de nosotros hemos perdido la comunión con el Señor. Muchos de nosotros hemos tenido como prioridades el trabajo, prioridades como el pasarlo bien, prioridades como el salir, el estar en cualquier parte. Hemos tenido prioridades como ver Netflix, internet, ver televisión, etcétera. Y no hemos olvidado de la más grande prioridad, que es el estar conectado con Él. Volvamos a estar conectados con Cristo. Volvamos a orar. Tengamos un tiempo determinado de orar. Tengamos un tiempo determinado de estudio bíblico. Y tengamos un tiempo determinado para poder juntarnos con otros creyentes. Este es el tiempo de volver a Él. Este es el tiempo de volver a estar conectados con Él. De dar esos frutos de un discípulo, de dar esos frutos de un líder, antes que sea demasiado tarde. Quisiera poder orar, tanto por usted como por mí, para volver a estar conectados con Él, para que Dios nos dé las fuerzas
para estar conectados con Él. Señor, quiero pedirte por cada persona que me ha escuchado. Y Señor, siento muy fuertemente tu presencia. Siento muy fuertemente tu presencia, Señor. Tú nos has hablado al igual que las veces anteriores. Tú nos has dicho que tú quieres que tengamos comunión con Él, contigo, estar conectados contigo. El poder estudiar la Biblia y la oración. El poder estar en comunión con otros creyentes. Y quizás muchos de nosotros no tienen fuerzas. Hay muchas personas, Dios, y me incluyo, que se nos ha acabado la fuerza. Este año ha sido un año difícil, no tenemos fuerzas para orar. Este año quizás ha sido un año complejo y no hemos tenido las fuerzas para estudiar la Biblia. Pero Señor, te pedimos el perdón por perder la comunión contigo. Y no queremos ser sacados de la vid, no. Queremos estar en comunión contigo, queremos volver a ti y queremos dar esos frutos. Señor, te pido por cada persona que me está viendo y escuchando, que tú le des las fuerzas, la disciplina, el ánimo, para poder estar en comunión contigo, dar esos frutos de un discípulo. Y gracias, Señor, porque a través de tu presencia, tú me confirmas que tú deseas que estemos en comunión contigo. Y si estamos en comunión contigo, tú vas a hacer cosas inimaginables en nosotros. Porque tú eres Dios. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Así que, estimado amigo, amiga, no te olvides el estar en comunión con Él. Si tú estás en comunión con Él, Dios va a hacer contigo mucho más de lo que tú imaginas. Que el Señor te bendiga y sigue disfrutando de esta reunión de adoración en Vástago. Tú eres la luz que brilló en las tinieblas, abrió mis ojos, pude ver mi corazón adora tu hermosura, esperanza de vida eres tú. Vine a adorarte, vine a postrarme, vine a decir que eres mi Dios. Solo tú eres grande, solo tú eres digno, eres asombroso para mí. Tú eres el
decir que eres mi Dios. Solo tú eres grande, solo tú eres digno, eres asombroso para mí. Hola amigos de Vástago, espero que estén muy bien, disfrutando de estos largos días de primavera y soleados, luminosos. Para el momento de la Santa Cena, quisiera compartir con ustedes una reflexión a partir de una palabra que está en el libro de San Juan, capítulo 6, versículos del 53 al 56, que dice: Jesús les dijo, les aseguro que si ustedes no comen el cuerpo del Hijo del Hombre y beben su sangre, no tendrán vida. El que come mi cuerpo y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo lo resucitaré en el día último, porque mi cuerpo es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi cuerpo y bebe mi sangre vive unido a mí y yo vivo unido a él. Nosotros cuando compartimos la Santa Cena, o cuando lo hacemos ahora en nuestras casas, con nuestras familias, si es posible también, lo que estamos haciendo es recordar este acto maravilloso de Jesús de morir por nosotros, su sacrificio, ¿cierto? Y al recordarlo y al vivir esto, nos unimos a Él. Ahora, no es solamente el acto físico de comer el pan y beber el vino lo que nos une a Él, sino que efectivamente alimentarnos de Él, alimentar a nuestra alma, nuestro espíritu de Él. Así como la comida, ¿cierto? La comida, la bebida alimentan al cuerpo, nos dan salud, nos ayudan a tener energía, fuerza, a sobrevivir. Con mayor razón, alimentarnos del Señor, de su palabra, de sus enseñanzas, hace que nuestro espíritu esté fortalecido, nuestra alma, todo el ser, incluso el cuerpo físico, estén mejor, porque este es el primer alimento al que tenemos que aspirar, yo creo, para estar unidos al Señor. Es el alimento que viene de Él, porque ese es el alimento que nos va a mantener unidos a Él y nos va a mantener también firmes ante todas las luchas que estamos viviendo hoy día, ante todas las situaciones que a lo mejor vendrán en nuestras vidas, porque todos sabemos que la vida es así, ¿cierto? No es paz siempre y tampoco es tristeza siempre, pero cuando estamos alimentados bien del Señor, bien nutridos espiritualmente, somos capaces de llevar esos momentos más bajos, ¿cierto?, de mejor manera. Y más aún, somos capaces de sacar una enseñanza de esos momentos que después nos servirán para ayudar a otros también a alimentarse del Señor y así estar firmes, para consolar, para apoyar, para ir mejorando también en nuestros propios desafíos. Así que los invito a, aparte del acto de beber el vino y comer el pan, piensen esto esta semana, piensen cuánto me estoy alimentando yo, cuánto estoy alimentando mi ser del Señor. Busquemos formas de acercarnos a Él y de nutrirnos bien espiritualmente. Un gran saludo para todos y que tengan un día domingo muy lindo, muy compartido en familia y también una excelente semana. Chao amigos.
Bueno, para entrar en el momento de la ofrenda esta mañana, quería leer un par de versículos de Hebreos capítulo 13. Entonces sería versículos 14 a 16. En el como comienzo del capítulo, el título dice Actitudes Cristianas. Y eso es lo que vamos a ver. Dice: pues en este mundo no tenemos una ciudad que permanezca para siempre, sino que vamos en busca de la ciudad futura. Por eso debemos alabar siempre a Dios por medio de Jesucristo. Esta alabanza es el sacrificio que debemos ofrecer. Alabémoslo, pues, con nuestros labios. No se olviden ustedes de hacer el bien y de compartir con otros lo que tienen, porque estos son los sacrificios que agradan a Dios. Yo creo que muchas veces cuando entramos en el tiempo de la Santa Cena y de la ofrenda, no pensamos que es algo separado, es algo aparte de la adoración. Pero yo creo que lo que hemos visto hace mucho tiempo es que todo está conectado. Todo lo que hacemos en este tiempo de adoración es para dar gloria a Dios y para honrarlo con todo lo que tenemos, entregarlo a todo. Y yo creo que se destaca dos cosas aquí en los versículos. Uno es que vemos con nuestros labios debemos alabar al Señor por medio de Jesucristo. Entonces eso es lo que estamos haciendo con las canciones, con la forma en que hablamos sobre Dios. Pero siguen ahí junto con alabarlo con nuestros labios, dice que debemos compartir con otros lo que tienen, porque estos son los sacrificios que agradan a Dios. Entonces no basta solamente con nuestros labios que decimos que adoramos a Dios. Tiene que haber una conexión con lo que hacemos y con nuestra generosidad. Entonces durante este momento de la ofrenda tenemos un momento para recordarnos que nosotros como iglesia no solamente hablamos. Hablando de qué es Vástago, que Vástago existe para comunicar y demostrar las buenas noticias de Cristo, las buenas nuevas, y siendo y haciendo discípulos de Él. Entonces no es solamente comunicando, pero hay algo de demostrando, ¿cierto? Hay que demostrar también la fe. Entonces invito a todos esta mañana a pensarlo un poquito más. ¿Qué es lo que Dios está llamando a ti a dar, a entregar, a ser generoso en cuál aspecto? Entonces dejo esa invitación para nosotros esta mañana. Bueno, oremos. Señor, te damos gracias por este espacio que tenemos para recordarnos, porque yo sé que para mí muchas veces me olvido de que este mundo no es mi mundo, Señor, que hay una futura que viene y nosotros debemos estar viviendo ahora mismo como corresponde a la vida que viene, Señor. Y ayúdanos, Señor, como iglesia, ser una iglesia generosa, que no solamente hablamos sobre ti o adoramos a ti con nuestras palabras, pero también con nuestras acciones. Y te damos gracias por mostrar esto a través de Cristo, la generosidad que tienes para nosotros. Y ayuda a nosotros a reflejar eso también aquí en Concepción. Oramos todo en el nombre de Cristo. Amén. Hola, Vástago.
Bueno, terminamos con el culto de hoy, pero quería recordarles que el próximo domingo tendremos otro coffee break virtual. Entonces no se olviden de llevar su café, tecito, galletitas y vamos a tener un tiempo muy lindo para compartir entre todos. Entonces que tengan una linda semana y bendiciones a todos.